Ok, estoy confundido. Hace apenas 2 temporadas, Adolis García era una de las mayores estrellas de la MLB y en menos de un año se ha convertido en la gran decepción de las mayores. Pero ¿cómo ha pasado de ser un héroe para Texas a que los Rangers no le quieran ni renovar? ¿Cómo un jugador puede tener un rendimiento tan alto en el momento más importante de una temporada para tiempo después parecer a alguien totalmente distinto? ¿Cómo alguien puede tener una caída de su rendimiento tan extrema? ¿Fue pura casualidad? Y lo más importante, ¿cómo Adolis García logró mentirnos a todos? Para entenderlo, debemos remontarnos a octubre de 2023. Adolis no llegó a la postemporada como una superestrella universalmente proclamada. Era un bateador explosivo, carismático, con fama de hacer daño en situaciones grandes. En los playoffs de ese año, Adolis se convirtió en un fenómeno de poder y de instinto competitivo. En 15 partidos de postemporada terminó con 20 hits, 8 home runs y 22 carreras impulsadas. Números que no solo hablan de poder, sino de regularidad bajo presión. Un promedio de 323, un OBP de 382 y una astronómica OPS de 726. Las series por el campeonato de la Liga Americana contra Houston Astros fue el episodio donde Adolis dejó muy claro que aquello no era un fogonazo, fue una conflagración sostenida. Contra un rival curtido y una historia reciente de éxito, Adolis castigó pitcheos con 5 home runs en 7 partidos y terminó generando 15 carreras impulsadas solo en esa serie, una cifra histórica para una sola serie de postemporada. Esa colección de batazos, algunos de enorme impacto en momentos concretos, le valió para ganar el premio al MVP de esa serie y consolidó su estatus como figura central de los Rangers. En el terreno, las imágenes eran contundentes, swings explosivos, celebraciones con energía caribeña y una confianza que se notaba en cómo se plantaba en situaciones complicadas. Sus home runs fueron tanto producto de poder como de lectura. Golpes hacia las bandas, ajustes a lanzamientos difíciles y la capacidad para sacar ventaja del rival cuando éste más lo necesitaba. Texas llegó a las finales contra Arizona Diamondbacks con la inercia de un equipo que había explotado en octubre. Los encuentros fueron tensos, con rachas de momento y juegos que se definieron por un swing o por una decisión de bullpen. Adolis ofreció uno de esos momentos que quedan en la memoria colectiva. En el Game 1, en la 11ª entrada, con el partido ya en la cuerda floja y tras un empate épico en el 9º por parte de Corey Seager, Adolis tomó un lanzamiento y lo mandó al otro lado de la banda para dar al estadio el estruendo de un walk-off que se volvió instantáneamente icónico. Ese batazo no solo ganó el partido, elevó a Adolis a la categoría de héroe del momento y conectó con una estadística notable. En ese recorrido de playoffs logró romper el registro personal de carreras impulsadas con 22. Ese home run de la 11ª entrada en el Game 1 fue más que una celebración, fue un golpe psicológico para la rivalidad de la serie y sirvió como punto de inflexión temprana. En la crónica de la serie, ese swing aparece como el mejor ejemplo del timing perfecto. García, que venía encendido desde el comienzo de los playoffs, eligió el camino exterior opuesto y lo transformó en historia. Pero si hay algo que hizo distinto a Adolis García en ese momento concreto, fue su confianza, su personalidad y la capacidad para hacer ajustes. Adolis mostró una mezcla de paciencia y agresividad, no golpeaba por golpear, sino que atacaba las manos del pitcher en momentos decisivos. Sus golpes no fueron todos iguales. Hubo batazos a las bandas, dejadas de fastball y algunos swings largos que resultaron en grandes conexiones, algo que confunde a los pitchers rivales. Los gestos, los bat flips, la manera de celebrar, convirtió sus momentos en iconos virales y esto hizo que la atención mediática se centrara en él de forma inmediata. Al terminar cada partido decisivo, Adolis parecía saber qué decir y cómo transmitir lo que sentía. En entrevistas con los medios y apariciones en la celebración de la liga se mostró agradecido, enfocado en el equipo y con una mezcla de humildad y orgullo. Hubo vídeos cortos de su reacción tras el walk-off, declaraciones sobrias que contrastaban con la explosión en el campo. Esa dualidad de guerrero en el campo pero humano ante la prensa hizo que Adolis García se consagrara como una figura no solo para Texas, sino para cualquier aficionado en el mundo del béisbol. La postemporada de 2023 dejó a Adolis con una etiqueta, la de un jugador que aparece en octubre. Los récords y las cifras, 8 home runs, 22 carreras impulsadas, promedio y OPS altos durante los playoffs, se convirtieron en estadísticas que hablan por sí solas y en anécdotas que los comentaristas repetirían durante las siguientes temporadas.
La narrativa que predominó fue la de un pelotero que llegó en el momento cumbre, no titubeó y soltó su mejor repertorio. Pero en apenas unos meses empezó la caída. Cuando comenzó la temporada 2024, el Adolis García, que había sido decisivo en la postemporada de 2023, ya no era el mismo, al menos en sus estadísticas tradicionales. Según StatMuse, en 2024 jugó 154 partidos, tuvo 580 turnos al bate, con 130 hits, 25 home runs y 85 carreras impulsadas. Su slash line fue de 224, 284 y 400, lo que se traduce en un OPS de 684. Comparado con 2023, cuando tuvo un OPS de 836, el descenso es notable. Su WAR Barrett también recibió un golpe muy fuerte. Según Lone Star Ball, pasó de más 4.2 en 2023 a apenas 0.3 en 2024. Además, defensivamente también empeoró. Su defensive runs saved cayó, en 2023 estaba en positivo, pero para 2024 registró un -5. Su promedio de outs permitidos fue especialmente preocupante, colocándose en uno de sus peores percentiles con -12. Según el Dallas News, su -0.2 de WAR lo situó entre los peores jugadores de todos los que fueron titulares completos en 2024. Pero ¿por qué el rendimiento de Adolis García cayó tan bruscamente en muy poco tiempo? Adolis tuvo una caída muy notable en su rendimiento frente a lanzamientos concretos. En 2023 había sido muy efectivo con sliders, pero en 2024 su valor de carreras contra esos lanzamientos bajó drásticamente. También con los four-seamers le fue mal. Su valor de carrera por esos pitcheos fue muy negativo. Algunos de sus batted ball metrics bajaron, por ejemplo su promedio de velocidad de salida, su tasa de barrel y de contacto duro disminuyeron comparado con 2023. Y una observación muy preocupante que demuestra este descenso es que su sprint speed fue bajando con los años. En 2021 estaba en percentil 83, en 2022 en 67, en 2023 alrededor del 50 y en 2024 cayó aún más. Ese descenso de velocidad puede afectar tanto a su defensa con menos alcance como a su capacidad para poner presión y robar o para estirar hits. Se llegó a mencionar que podría haber sido una lesión en la rótula o algún ajuste mecánico en su swing. Pero tras la consagración de 2023 con esa serie mundial, home runs decisivos y el MVP de las series por el campeonato de Liga Americana, las expectativas sobre el jugador se dispararon. Algunas informaciones sugieren que el peso de replicar esas hazañas pudo pasarle factura, especialmente cuando los pitchers rivales comenzaron a estudiarlo más a fondo y explotaron sus debilidades. Pero aunque esta temporada fue decepcionante para Adolis, es cierto que tuvo momentos de poder. Es en el 27 de octubre de 2024 cuando conectó su home run número 25 de la temporada, un estacazo solitario al jardín izquierdo. También participó en el Home Run Derby de 2024, celebrado en el Globe Life Field, la casa de los Rangers. No ganó, pero su presencia y su poder seguían siendo reconocidos, algo que subrayaba lo que era percibido de él. Todavía tenía un gran poder, pero le faltaba la regularidad. Pero el declive de Adolis no solo fue un asunto personal, también afectó al equipo. En 2024 los Rangers sufrieron una caída importante con respecto a su anterior temporada. Terminaron con 78 victorias y quedaron terceros en la división oeste de la Liga Americana. Parte del problema ofensivo del equipo pasó por su regresión y la de otros jugadores clave. Para los analistas, su caída abrió interrogantes sobre su rol futuro. Y en cuanto a García, se empezó a preguntar si con ese rendimiento podría seguir siendo titular fijo, dado el bajón ofensivo y su declive defensivo. Algunos medios de la prensa, como Sports Illustrated, también consideraban que su futuro con los Rangers estaba empezando a teñirse de incertidumbre. El rendimiento llamativo de 2023 podía haber sido difícil de mantener y 2024 mostró que quizá había sido un pico difícil de repetir. Pero lo que en 2024 fue una sospecha, en 2025 terminó convirtiéndose en una realidad. Antes de comenzar la temporada, Adolis y el equipo tenían esperanzas de que 2025 sería un año de regreso tras un 2024 complicado. Según las informaciones de pretemporada, Adolis reconoció que trabajaba en ajustar su swing para hacerlo más compacto y recuperar su rodilla derecha, la cual le había molestado en años anteriores. Con esos cambios, sus metas personales eran ambiciosas. Aspiraba a 50 home runs y 100 carreras impulsadas,
una declaración alta pero que reflejaba su deseo de volver a ser el de 2023. Pero al final de esa regular season lo que quedó claro fue claramente una regresión con respecto a sus mejores años. Un promedio de bateo de 227, 19 home runs, 75 carreras impulsadas y un OPS aproximado de 665. Además, las métricas avanzadas ofensivas lo colocaba por debajo del promedio de la liga y su valor total en ofensiva para 2025 terminó muy por debajo de lo que había ofrecido en sus mejores temporadas. Por poner en contexto, en 2023 él había registrado 39 home runs, 107 carreras impulsadas y un OPS de 836, una temporada de élite. También en 2025 hay informaciones de que el equipo lo dejó fuera del lineup en varias ocasiones para que trabajara en sus ajustes mecánicos debido a un slam prolongado. En los meses de mayo y junio, tras una racha mala, el equipo decidió sentarlo para que revisara su swing. El ajuste de este quizás fue necesario, pero no rindió frutos al nivel deseado. A veces modificar mecánicas que han funcionado puede hacer que tu timing se desajuste, lo que en un deporte con márgenes mínimos como el béisbol se paga caro. Su rendimiento ofensivo general, contactos duros, regularidad, selección de pitcheos, se mantuvo bajo lo esperado. Sus 19 home runs en 507 turnos al bate resultan pobres comparados con sus metas iniciales. Las continuas molestias en la rodilla o al menos la preocupación por ella y la carga física tras varias temporadas intensas, 2023, su explosión, playoffs, 2024, desgaste, todo esto podría haber cobrado factura en su poder, velocidad o consistencia. El propio equipo había mencionado la rodilla en el Spring Training. Desde la franquicia hubo señales de pérdida de confianza. El pasado no bastaba y lo que dictaba sentencia era el presente y su rendimiento. Es por esta razón que en noviembre de 2025 el equipo anunció que no le ofrecería un contrato, lo que lo convertía en agente libre. Y aunque en la temporada hubo algún momento destacado, como cuando alcanzó los 130 home runs en su carrera en grandes ligas, esos destellos se fueron diluyendo con la consistencia negativa. Al final, su rol dejó de ser el de pilar ofensivo y de poder para convertirse en un jugador con historial, pero con rendimiento decreciente. Todo esto es lo que nos lleva al punto de inflexión en la carrera de Adolis García. Al no recibir una oferta de contrato, su etapa en los Rangers terminaba. Su reputación dentro del equipo y ante la liga cambió, de héroe del título y figura explosiva a un perfil cuyo pico ya pasó. Para él mismo, este es un momento para replantearse si mantener la búsqueda de un contrato grande, bajar expectativas o redefinir su rol con menos turnos, un papel de apoyo, un DH, etc. Para los Rangers, esta decisión significa un cambio generacional. Y para muchos periodistas y aficionados, 2025 ya no es solo una mala temporada más. Representa el final de un ciclo para Adolis en Texas. Adolis está ante la decisión más importante de su carrera deportiva. Puede reinventarse o seguir apoyándose en lo que fue en algún momento de 2023.